¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se abordarán diversos temas de interés social. El tema de hoy, la definición actual del matrimonio igualitario. Para comenzar a hablar de este tema nos acompañan Ivi Guzmán, de Derecho del Ibero, Paula Argüello, de Derecho del ITAM, Pari Sebastián del Moral, Derecho de la UAM, Bianca Vences, Derecho de la UNAM, Bruce García, Relaciones Internacionales de la UNAM, y Marina Pedroso y Fernández, de Antropología de la UNAM. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos nuevamente en este programa Derecho a Disentir. La verdad es que el día de hoy vamos a hablar de una de las sentencias quizás más históricas de los últimos años realmente, sobre el matrimonio igualitario, la definición del matrimonio. Todo comienza con una pareja del mismo sexo que trata de contraer matrimonio en Oaxaca. Este se les niega, puesto que el Código Civil del Estado de Oaxaca definía que el matrimonio era entre dos personas de distinto sexo, un hombre y una mujer. Después de toda una serie de procesos legales, justamente llega a la Suprema Corte de Justicia y la Corte, al final del día, hace un análisis de esto, de la desigualdad y la discriminación que existía justamente en que una institución como el matrimonio se marcara para dos personas del mismo sexo. Justamente el matrimonio al final tiene una serie de implicaciones más allá de la relación afectiva, hay una serie de derechos involucrados, obligaciones, etcétera, y justamente la discusión pues es esto, que todos tenemos precisamente acceso y el derecho a gozar de los mismos derechos que la Constitución pues, prevé para cada ser humano y al final del día todos somos personas. Entonces, en ese sentido no debe existir ningún tipo de discriminación y al final la conclusión a la que llega la Corte. El día de hoy pues, tenemos afortunadamente un panel bastante variado, relaciones internacionales, antropología, derecho, etcétera. Entonces, ¿por qué no arrancamos contigo, Marina? No siendo abogada, ¿qué te pareció la sentencia de entrada? Pues creo que en los momentos actuales, ¿no? Y en todo el contexto nacional es súper importante, es bastante descatable. También me parece que ahorita Oaxaca se está viendo como uno de los estados neta más revolucionarios, ¿no? A nivel nacional. Igual se acaba de aprobar la despenalización del aborto. Entonces creo que pues, Oaxaca va súper bien. Me parece que, pues, que el Estado tiene que adaptarse a los cambios culturales, ¿no? Y que principalmente el concepto de matrimonio tiene que dejar de verse como pues como es como un contrato entre un hombre y una mujer, porque al final, como ya lo dijimos, también los hombres aman a los hombres, las mujeres aman a las mujeres y tienen que tener derecho a poder construir sus vidas, ¿no? O sea, el matrimonio es también una manera de conseguir estabilidad económica, seguridad social, ¿no? Y no es justo que haya personas privadas de esa situación. Completamente, pues al final, insisto, el matrimonio es más allá de una relación afectiva, un reconocimiento, digamos, ante el Estado. Hay una serie de prerrogativas que vienen asociadas y efectivamente es ahí donde se encuentra una discriminación en el caso de negársela, en este caso específicamente, a dos personas del mismo sexo que desean contraer matrimonio y con ello todas las prerrogativas que vienen asociadas a él. Ivi, cuéntanos un poquito más de la sentencia. Sí, respecto a la sentencia, lo que se impugna es un artículo del Código Civil, porque cuando estas personas intentan acceder a la figura del matrimonio, hay un impedimento por parte de la institución diciéndoles que, sabes que la ley no me está permitiendo hacer esto. ¿Qué pueden hacer ellas como personas? Hacen un amparo, pero el problema del amparo es que solo tiene efectos para las partes, la cláusula Otero. Entonces, este problema al llegar a la Corte hace un escrutinio estricto. ¿A qué se refiere esto? Que analiza las categorías sospechosas previstas en el artículo 1 constitucional y a la par analiza el artículo 4, que nos habla de la concepción de familia. Y lo que aclara muy puntualmente es que la familia es un concepto dinámico que no se puede basar solo en los sujetos, sino se está basando en los lazos afectivos, en los derechos que conlleva y no solo la finalidad que antes se tenía de la necesidad de procrear, que es totalmente innecesario porque no es una necesidad estricta del matrimonio. Entonces, al abrir este panorama a una realidad social, a una dinámica constante, la Corte está dando apertura en un sentido incluso no solo legal, sino social, porque todos los actos jurídicos que hay de por medio, todas las resoluciones, y como mencionabas, Oaxaca, que ahora actualmente está haciendo más promoción de derechos humanos, se está viendo muy bien, estamos aterrizando ya en un concepto que está atendiendo a lo que está pasando, cómo está evolucionando, todas las acciones sociales que se han llevado de por medio. Me parece muy bien resuelto, un escrutinio muy bien realizado. Lo que sí hace el comentario de la Corte al respecto es que
El único conflicto es que siendo amparo y teniendo relaciones ahora sí que directamente para las partes, no podían exigirle al Poder Legislativo de Oaxaca cambiar per se la norma. Tenía que ser impugnada de otra manera. París. Veo nada más que estás muy de acuerdo con Ivy. Pues, como ella comentaba, ¿no? Hay una inconstitucionalidad en el artículo 143, si no me equivoco, del Código Civil de Oaxaca, ¿no? Porque aquí el problema es la definición que se da del matrimonio. Era obviamente muy tradicional, ¿no? Definía el matrimonio entre un hombre y una mujer con el fin de procrear. Entonces tenemos una problemática, porque si bien nuestra Constitución no marca cómo es este modelo de familia, hay que verlo, padre. ¿Por qué? Porque hay constituciones, por ejemplo, en Europa del Este, donde sí queda muy claro, ¿no?, que el matrimonio es esta figura de esta manera. Pero de esta forma, pues se ve que era inconstitucional la forma en que el matrimonio, estas chicas, porque eran una pareja lésbica, que quería, pues obviamente, ¿no?, que se validara su matrimonio, su unión. Y entonces en este caso podemos ver que sí es muy complicado, pero desde el punto de la legislación. Porque yo creo que el gran asunto aquí, la problemática, era la forma en la que se formulan las leyes, el papel del legislador. Y creo que en la sentencia recalca la Corte, ¿no?, que aunque sea omisión de los legisladores o de aquellos que crean las leyes, no se puede socavar los derechos de las personas. Entonces, eso hay que reafirmarlo, ¿no? ¿Cuál es el papel del legislador en este asunto? Porque sí, el legislador muchas veces pues, sí, tiende, ¿no?, a llevar sus propias creencias, tiende a llevar sus propios prejuicios a la representación y a la formulación de leyes. Y eso es una problemática, porque su papel es representar a todas y a todos. Y en este caso, pues, la legislación, bueno, en este caso el Código Civil, pues había quedado rezagado, pero también hay que recordar que en la sentencia había una negativa por parte del Ejecutivo de Oaxaca en aquel entonces, 2012, y del Congreso, para modificar aquel artículo. Entonces nos estamos viendo que no solamente era la carga legal, sino también la carga de los prejuicios, la carga de no querer adaptarse a los tiempos, porque hay que entender que la familia es un concepto dinámico que no se puede definir y no es estático. Y hay que irnos adaptando a los tiempos, y la legislación también debe ir adaptándose a ella y tiene que cubrir las necesidades de todas y de todos. Completamente. Acá el tema legislativo me parece que saldrá más adelante en la discusión de manera como más profunda, pero efectivamente, al final, digamos, la lógica legislativa pues, es representar los intereses de la población. Eso obedece, y me parece que también es muy importante justamente el papel de pues, tribunales constitucionales, como lo es la Suprema Corte de Justicia, pues, para hacer un marcado precisamente en donde debe ser una elección que se va a discutir, digamos, en la arena pública, y otra que es un tema simplemente de derechos, y ahí no hay, digamos, margen a una negociación política o representativa dentro de cierta población. Bruce, ¿por qué nos cuentas un poquito más desde tu perspectiva de derechos internacionales? Es muy interesante si lo ves desde el derecho internacional, porque desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 16, se marca la pauta de que todas las personas, hay específica hombre y mujer, pero no que tiene que ser entre hombre y mujer. O sea, simplemente da la pauta de los géneros, que ellos tienen el derecho humano de poder casarse y de formar una familia. Entonces, técnicamente también va implícito la cuestión hasta de la adopción, que también se le ha negado desafortunadamente a muchísimas personas, porque actualmente hay 19 estados de la República en los cuales se permite el matrimonio igualitario y hay otros 3 en los que no, pero de esos 19 hay algunos en los que se aprobó el matrimonio igualitario, pero no se aprobó la adopción. Entonces yo creo que hay que pensar muy bien qué está sucediendo aquí. Y muchas de estas aprobaciones fue porque justamente la Suprema Corte de Justicia dio una intervención para que esto se lograra, pero no necesariamente era porque los congresistas o las personas que nos representan tuvieran la intención de hacerlo como tienen que hacerlo. Por supuesto. Al final del día pues, son estas decisiones maximalistas o minimalistas con las que se enfrenta la Suprema Corte de Justicia, y en este caso pues, una decisión maximalista al tratarse de un tema de derechos y de lo que debemos gozar todas y todos, pues evidentemente está ahí. El tema de la adopción yo creo que es un tema será un tema muy interesante porque pues ahora sí que va junto con pegado con el tema de matrimonio igualitario. Me gustaría que pasáramos a eso en el siguiente bloque, porque la verdad es que creo que sí hay mucho que discutir, efectivamente. Y al final yo creo que lo que comentaba Ivy, la sentencia habla sobre un cambio de modelo de familia, y esto es algo que justamente va evolucionando, ¿no?
dentro de esta evolución. En un principio tenemos el reconocimiento de la mayoría de los estados, efectivamente a nivel local, del matrimonio igualitario, pero pues todavía sigue batallando parte de la sociedad precisamente con otros temas, como lo es uno de los más claros, que es la adopción, y que, insisto, pasaremos en el siguiente bloque. Bianca, ¿por qué no nos platicas un poquito más? Pues yo, en lo que han dicho mis compañeros, recabando lo que han dicho ellos, yo creo que eso es la importancia del progresismo que este tiene, tanto para el mismo estado de Oaxaca como también esta relevancia que se va a tomar para toda la República. Y además de esto, la importancia que también se debe de tomar en cuenta para otras figuras jurídicas, a lo mejor no nada más con la adopción, también con las sucesiones o también con algunas situaciones, por ejemplo, de la sociedad conyugal o y de todo ese tipo de situaciones. Creo que también es parte de esa obligación, como mencionaban anteriormente, que tiene tanto los tres poderes. Yo creo que en este aspecto yo considero que los tres poderes tienen esa obligación de regular y de ir conforme a lo que la sociedad requiere en ese momento, porque a lo mejor y uno cree que esa disposición hecha por el legislativo, pues ya tiene muchísimos años, a lo mejor era una ideología de otros tiempos, pero yo creo que conforme ahorita ya son la necesidad de la sociedad, eso ya queda completamente atrás y por eso se le tiene que pedir en primera ahora sí a nuestros gobernantes que tienen esa obligación de irse adaptando a lo que nosotros exigimos y sobre todo, más que nada, también por parte de nosotros como gobernandos, de ir también creando esa tolerancia, ese afecto de que también hay una diversidad de ideas, de emociones y de todo ese tipo de situaciones que con el tiempo también tienen que ir progresando. O sea, no nada más se va a quedar estancado a lo que a lo mejor dijeron hace 20, 25 años o 30. No, completamente. Y la verdad es que pues, también, como comentaba Vida hace un momento, los amparos y estos casos que llegan a la Suprema Corte tienen un beneficio, pero al final es muy largo el proceso, es muy costoso, es cansado y efectivamente en donde debería estar parte de la solución es en la exigencia, digamos, de los representantes populares, efectivamente, pues para realizar estos cambios. Ahora, quizás lo estamos pensando un poco más dentro de la ideología que priva en la Ciudad de México, pero pues al final tú mismo lo decías, hay 3 estados en donde todavía no está validado el matrimonio igualitario y que quizás pueda haber, digamos, ciertas sociedades, no sé, conservadoras, se me ocurre quizás Guanajuato, tal, en donde efectivamente pues no permitirá, digamos, un cambio legislativo de carácter local, pero al final, pues es eso, ¿no? O sea, estamos hablando de derechos versus decisiones, pues al final del día medio políticas, ¿no? Pues yo sinceramente creo que el trabajo del amparo es fantástico. Creo que las conclusiones a las que llegan son muy pertinentes y creo que ha abierto el diálogo nacional. Mi único problema aquí dentro de todo es que el hecho de tener ese tipo de amparos se asume que es prácticamente una carta de triunfo, ya nos podemos casar y no necesariamente es así, ¿no? Entre lo que dice la Corte y entre que de hecho te puedan hacer efectivo tu derecho a casarte como pareja homosexual, hay un amplio camino. Y en el caso de los amparos, como por la misma cláusula Otero, tienes el problema que si estás en uno de los estados en los que no está aprobado el matrimonio igualitario, tienes que necesariamente ampararte si quieres llegar a alguno de cualquiera de los beneficios que tiene la institución matrimonial como institución jurídica, dejando de lado el aspecto religioso. Y eso sí me parece problemático en cuanto a la diferencia entre la decisión política y la decisión estrictamente jurídica de la Suprema Corte. Ahora, lo cierto es que también no hay mucha manera de obligar a los legislativos de los estados que están en contra del matrimonio igualitario a legislar a favor. No veo manera en la que se pueda necesariamente obligar a los estados a decir, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Vamos a ponernos todos en un mismo plano, porque también hay un aspecto cultural, y hay un aspecto religioso, hay un aspecto de educación que entra mucho en juego a la hora de tomar las decisiones políticas. Sí, completamente. A ver, Marina, tú, por ejemplo, ¿qué mecanismos de presión ves precisamente en los órganos legislativos? Oaxaca, ¿por qué fue gran noticia el día de ayer? O sea, ¿qué ayudó precisamente a lograr estos cambios? Pues, o sea, yo creo que en la cuestión de Oaxaca y el aborto fue, pues, las mujeres feministas de Oaxaca, ¿no? Que acá hay un trabajo de base muy fuerte. O sea, en general creo que Oaxaca es uno de los estados con mayor organización social. Entonces creo que eso también presiona justo a los estados, ¿no? Hay personas que
deciden luchar afuera de estos marcos estatales e institucionales, pero pues también hay personas que deciden apegarse a estos caminos y pues aquí están como las consecuencias de esa lucha, ¿no? Que es el caso de la modificación de la ley del día de ayer. Pero pensando en la cuestión cultural, ¿no? Y en estos estados como que siguen siendo conservadores, o sea, yo creo que es un proceso, ¿no? Y que, pues sí, no hay manera de obligar a los estados ni a las sociedades a entrar en ciertas ideologías, pero sí creo que conforme vaya el país cambiando, ¿no? Y en más países apruebe, eso va a ser pues un clima más propicio para que estos cambios en toda la República, ¿no? También creo que el que ya esté en la ley es, como dicen, un paso muy distante de la realidad social, ¿no? El que esté aprobado en un papel no quiere decir como que ya la sociedad esté necesariamente lista para esos cambios, ¿no? Y que creo que eso también se refleja en la cuestión de la adopción, ¿no? Por algo no se ha aprobado. Sí, y además, incluso el propio reconocimiento del matrimonio, digamos, en un nivel civil, no necesariamente tampoco te garantiza el resto. Tuvimos algún otro programa justamente donde hablábamos sobre seguridad social y dentro de las reglas de seguridad social venía previsto que era para las parejas, o sea, que tu pareja tenía acceso, digamos, a la seguridad social siempre y cuando fuesen parejas del mismo sexo. Entonces, igual tu código civil puede estar perfecto, pero al final del día siguen habiendo otra serie, digamos, de candados, digamos, dentro de la regulación que no permiten este ejercicio pleno, digamos, al final del día de derechos que trae aparejado pues el matrimonio como institución jurídica de prerrogativas y obligaciones, pues. Vamos rapidísimo a un corte, regresamos en breve, justamente pues, para hablar, me parece que hay varios temas alrededor del matrimonio igualitario, uno de ellos es la adopción, y regresamos con este tema. No le cambien, estos derechos a disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema de hoy, la definición del matrimonio igualitario. Hemos hablado de los aspectos de la sentencia, el hecho de que el matrimonio y el reconocimiento no necesariamente implica el goce de todos los derechos que hay asociados, y también la diferencia que pues, al final del día sigue siendo de carácter local y hay una buena parte de los estados que siguen teniendo todavía códigos civiles en donde el matrimonio sigue siendo exclusivo para personas de distinto sexo, entre hombres y mujeres. Tenías algunos comentarios en el corte, Ivy, ¿por qué no nos cuentas? Justo iba a comentar, o sea, entendemos el matrimonio como un derecho humano, claramente, pero los derechos humanos marcan un piso mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos humanos están en un constante progreso. Nunca van a marcar hasta aquí llega tu derecho y no hay más. ¿Cómo vamos a ampliar estos? A través del escrutinio estricto, claramente, y la interpretación conforme. ¿En qué se basa la interpretación conforme? En que todos los derechos previstos en cualquier ley, en cualquier tratado internacional, deben ser armónicos y siempre versar en principio pro persona. Ahora, ¿qué tiene relación con esto los poderes? Hay una serie de obligaciones positivas y obligaciones negativas que tienen que tener todos los poderes. Sobre qué versan las obligaciones positivas, esta manera de ampliar, de mejorar todos los derechos, de subir el piso mínimo, porque no importa cuándo progresen, si tú llegas a un progreso, va a seguir siendo un mínimo, porque nunca vas a alcanzar una totalidad de abarque de derecho. Sí. Ahora, ¿sobre qué versa la obligación negativa? No menoscabarlos. Si ya hay un derecho puesto, si ya hay un derecho alcanzado, una legislación no puede echarlo para atrás, no puede decir es menos. Suponiendo ya Oaxaca acredita matrimonio igualitario, posteriormente sacan una nueva legislación y destruyen esa imagen. O sea, ¿cómo van a hacer eso? Están incumpliendo una obligación muy importante. Lo que deben hacer es cumplir tanto la protección que se debe hacer al respecto en las leyes. ¿Por qué? Porque todas estas acciones se ven reflejados incluso en la sociedad a ver, si mi Congreso, si mi gobierno ya está aprobando el matrimonio, yo recibo este mensaje. Y hay que tener en cuenta también la jerarquía de las fuentes, porque hay normas que pueden ser de un Congreso local que están ampliando tu derecho y porque a un nivel federal, suponiendo, no, federal están al mismo nivel, pero a otro nivel, o sea, no lo está previendo, ¿por qué no tener en cuenta que un derecho local o una legislatura menor, si quieres decirlo de esa forma, que puede ampliar tu derecho, ¿por qué no tomarla en cuenta solo porque está jerárquicamente inferior? Es un conflicto ahí muy grande. Entonces, ¿cómo el poder tiene que acatarse plenamente a la Constitución, plenamente a tratados internacionales, subir estos pisos mínimos, subir la progresividad del derecho y abarcar a todos los sujetos? No puede ser exclusivo. O sea, justicia selectiva no es justicia. Completamente de acuerdo. París. Mira, bien lo mencionas, sí, creo que dentro de la sentencia sí existía ya el marco jurídico, ¿no? Teníamos, por ejemplo, la Ley Federal de Prevención y Eliminación de la Discriminación, en su artículo 4, ¿no? Dice que no te pueden negar como la institución del matrimonio por el hecho de tu sexualidad. También, obviamente, después de la reforma en materia de derechos humanos constitucional,
del 2011, en el artículo primero, ¿no? Se agrega preferencia sexual, que aquí hay que hacer un paréntesis pequeño para decir que preferencia sexual es un término pues paraguas, porque realmente es como que trata de abarcar orientación sexual y e identidad de género, ¿no? Pero pues bueno, mexicanismos. Pero en ese sentido, creo que sí existía y creo que ustedes mencionaban de que no se puede obligar por la cultura, no, o sea, realmente hay que estar, tienen que concordar. Si no existe la voluntad política, porque creo que más allá que cuestión de que no exista la legislación, no existan las leyes, tienen la obligación los congresos locales, al igual que los ejecutivos, y mencionan, bueno, sí, a lo mejor es una victoria que la Suprema Corte hoy bueno, ese día haya hecho eso, ¿no? Que realmente, ¿no? Les valide su derecho a tener una familia, a contraer matrimonio, pero es una cuestión muy engorrosa. Imagínate, para poder acceder a los mismos derechos que tienen los demás, tener que otra vez estar como pasando por este proceso que es muy largo, muy engorroso, la verdad, o sea, no es un derecho a medias. Entonces, es muy importante que realmente las legislaturas, los gobiernos, los representantes, realmente garanticen los derechos de todas y de todos, porque aquí es una problemática, o sea, no podemos decir, pues, victorias a medias en este sentido. Y sí, claro que se les puede obligar a las legislaturas, a tus representantes, o sea, no es como cuestión de esperar, hay que esperar a que el cambio, no podemos seguir condonando, no podemos seguir justificando a los estados o a las poblaciones que porque culturalmente no están preparados. Si no, nunca van a estar preparados. Los derechos no se, como dicen, los derechos no se piden ni se mendigan, ¿no? Se arrebatan. Y en ese sentido, pues no podemos estar esperando, ¿no? Completamente. Y aparte dice también que la Corte haya validado el hecho de formar una familia. Y en ese sentido también es interesante porque las familias definitivamente, como hemos comentado, se van transformando, se entienden de distinta forma. Y una de las formas de entender familia es con hijos. Y acá viene precisamente otro de los temas que tocábamos brevemente, digamos, en el primer bloque, que es el tema de la adopción, ¿no? O sea, ahora le va perfecto. Estado, cambio la legislación, permito, digamos, que el matrimonio no es exclusivo entre personas de distinto sexo, etc., etc., pero aguas, no puedes adoptar, ¿eh? ¿En dónde está ahí realmente ese cambio de modelo que estamos entendiendo de familia, vaya? Porque, sí, Bruce. Primero quería abonar algo. Me parece muy interesante porque se están dando muchos cambios a nivel internacional, perdón, y todavía hay 72 países en el 2017 en donde es ilegal ser homosexual. Entonces, realmente la situación para las personas que tienen este tipo de relaciones, por ejemplo, también en Indonesia se está tratando de legislar que las personas que no estén casadas no puedan tener relaciones sexuales. Entonces, las personas homosexuales no pueden tener relaciones. Entonces, yo creo que hay muchas problemáticas. Wow. Los temas de la adopción, yo creo que van justamente encaminados a eso. Hay muchas personas que son antiderechos, que así yo los llamaría, también los legisladores, que están en contra de la adopción, del matrimonio igualitario, del aborto. Para mí son personas antiderechos, que están promoviendo mensajes de odio y que están desacatando leyes constitucionales, tratados internacionales. Entonces, realmente, para mí es una gran problemática que existan esas personas que supuestamente nos están representando, pero están manejando este tipo de discursos y que alienten a otras personas de la población civil a seguir con este mismo discurso. Por ejemplo, apenas en la cumbre de los Premios Nobel de la Paz, no se les accedió el derecho a los activistas LGBT justamente a manifestarse y decir que ellos necesitan que pues apruebe el matrimonio igualitario en Yucatán, que ya van 2 veces que se rechaza. Entonces, ¿cuál es la intención? O sea, ¿realmente están representando a toda la población o a quién están representando? Entonces, yo creo que va también muy dirigido a esto. Y como decía Paris, no significa que porque no están listos no se tengan que hacer. Hay que impulsarlo, hay que lograrlo. Y ahorita hemos encontrado ciertos mecanismos para lograrlo, pero han sido insuficientes. Entonces hay que seguir insistiendo, hay que seguir organizándonos, hay que seguir trayendo pues todos estos mecanismos, amparos, o sea, todo lo que sea necesario para que se logre. Porque al fin y al caso, pues son derechos humanos y desde el hecho de que nacemos, pues todos tenemos que tenerlos. Es correcto, al final del día es justamente eso, y lo decían bien, o sea, no se piden ni se mendigan, pues son derechos fundamentales que son completamente inherentes a cada uno de nosotros, y en ese sentido se convierte en una obligación también para el Estado. Bien, no. Es que, por ejemplo, ahorita que mencionaron todo, o sea, hay unos puntos que sí es también importante rescatar. Por ejemplo, lo que dijo mi compañera respecto a lo progresista, lo que dijo mi compañera respecto a la influencia cultural y respecto a lo que dijo él respecto a lo que se considera a nivel internacional.
porque ese es el objetivo. Yo creo que los derechos humanos lo que te están dando es eso de que tú accedas a otras posibilidades que a lo mejor antes no tenías. Esa es una. Y dos, el hecho yo creo que de aprobar el matrimonio no va a obligar a otras personas a que también ellos puedan, que sea obligatorio casarse con alguien de su mismo sexo, para nada. Es la opción que se le da a la persona de, ¿sabes qué? Tú puedes casarte con quien tú quieras, pero también eso no te perjudica a ti. O sea, creo que eso es lo que a lo mejor la mayoría de la gente tenemos que tomar en cuenta, que no es algo que te va a perjudicar o que va a perjudicar a terceros. Yo creo que esa es la intención también del progresismo, de que mientras no te perjudique eso a ti, tampoco me tiene por qué perjudicar a mí. Y más que nada es también viene bien siendo lo internacional, tomar de ejemplo otras naciones o algunas otras prácticas que se han llevado para que esto se pueda mejorar aquí y para que esto lo podamos llevar de una manera más homogénea o más estipulada en todo el país, no nada más a lo mejor en Oaxaca, sino ya todo en el país, para que esto sea aprobado y que esto también tenga la idea a la gente de que eso nunca va a transgreder ni su cultura ni nada, porque eso ya es más como el deseo de las personas de querer ser como son o de demostrarse como son sin afectarlos. Y también que sea una conquista, digamos, insisto, de derechos, porque al final del día, pues también, o sea, el hecho de que estés dentro de una institución matrimonial, pues tiene una serie de beneficios, incluso pues, económicos, en fin, una serie de cosas que justamente pues, también te llevan a tomar esa decisión. Y en el caso de parejas del mismo sexo, en el caso de parejas de distinto sexo, en fin, o sea, ahora, la adopción como derecho realmente debería estar también, o sea, sigue esta misma lógica, ¿no? Pues sí, bueno, quería apuntar algo, ¿no? Lo Sí. que comentaba Paris hace rato de que habría como de que el Estado debería como obligar esos cambios y que deberíamos como dejar de lado si las sociedades están listas o no. Yo creo que al final el Estado está representando esas sociedades y que obviamente sería una gran bronca política si el Estado llega a imponer una ley en la cual su sociedad no se ve reflejada, ¿no? Entonces yo creo que sí es como importante no pensar al Estado de esa manera tan impositiva y como que papá Estado va a solucionar los problemas y que si el Estado dice que tiene que ser legal porque es una cuestión de derechos humanos, se haga así porque volvemos al punto de lo cultural, ¿no? O sea, ¿cuántos problemas no traería? O sea, y políticamente por eso no pasa, ¿no? Porque también a las personas que en los grupos de poder no les conviene justo estar haciendo leyes en las que sus sociedades y sus grupos sociales y a quienes están representando no van a sentirse identificados. Entonces yo creo que por eso sí es como importante tener en cuenta que pues hay que llevar las cosas como paulatinamente hasta por una cuestión de... Te vale interrumpir, política. Paris, por alusiones personales. Bueno, no creo que se trate de imponer. Es una cuestión de derechos, porque no le está restando los derechos a los grupos que no aceptan o no están acorde con que otros grupos en situación de vulnerabilidad tengan igualdad. Creo que no va por ahí. O sea, no se trata de cambiar de raíz, simplemente, vamos, va a sonar esto muy coloquial, pero no se está obligando a que dentro de las iglesias se estén casando personas del mismo sexo. Se obliga a que el Estado garantice lo que debe garantizar, la protección, el acceso a una institución como el matrimonio para todas y todos. El Estado no puede decir, ¿sabes qué? Pues mi Estado es muy mocho, ¿no? Muy católico, entonces simplemente por eso no puedo garantizar los derechos para unos cuantos, ¿no? Los derechos son universales y no importa. O sea, sí, creo que la sociedad no evoluciona mágicamente, vamos, ¿no? Evoluciona con este tipo de conquistas. Y creo que aquí donde hay que resaltar un poco el papel de la sociedad civil organizada, porque sí, o sea, la Suprema Corte ha hecho un excelente trabajo. También el Congreso de Oaxaca, el Congreso del Distrito Federal en aquel entonces, han hecho un excelente trabajo. Pero fueron conquistas que no hay que olvidarlo, a raíz de las organizaciones civiles organizadas, que realmente costaron vidas, costaron sangre, y que no les importó que en ese entonces la norma, o vamos, lo común fuera que hombre y mujer automáticamente. Ellos cambiaron las reglas, ellos cambiaron la forma en que la sociedad se adaptaba. No se esperaron a que, bueno, con los tiempos a lo mejor vamos a cambiar o con la influencia extranjera. No. Hicieron ese cambio, salieron a las calles, exigieron los congresos y perdieron las vidas muchos. Entonces, yo creo que los derechos no se deben de poner como de, pues vamos ahí, ¿no? A la ligera. Es que, por ejemplo, Ahorita eso que podemos. mencionan es muy interesante porque precisamente en Yucatán, cuando sucedió esto, el PAN dijo que el matrimonio igualitario se debería de llevar a consulta nacional y yo estoy completamente en desacuerdo. Los derechos no se Sí, no tienen se que consultan. negociar No están. de esa manera y específicamente
pues los derechos de la mayoría no deberían de aplastar a los de la minoría, que es un punto muy importante. Porque si no, ¿qué tipo de derechos son? Es que en un Estado democrático, o sea, sí, es la voluntad de las mayorías, pero sin desproteger a las minorías. Claro. Entonces, eso es de que tenerlo bien La base de la presente. justicia al final del día. Así, justamente. al final. O sea, Sí, hay que ¿cuál? tomar en O sea, sí, A pero, ver, o sea, creo que lo vas. que estás haciendo es como negarle un poco la agencia a estos grupos, ¿no? También, o sea, como de querer que el Estado llegue y le solucione. O sea, justo, o sea, yo no estoy pensando como en un proceso de que va a pasar como por sí solo, ¿no? Y en algún momento la sociedad de estos 3 estados conservadores van a decir como, no, pues sí hay que legalizar ese tipo de cuestiones. O sea, yo más bien lo pienso como no hay que, o sea, hay que tener en cuenta la cuestión política del Estado, ¿no? O sea, y que el Estado no es un eje ahí neutral, un ente que está ahí, ¿no? O sea, sí hay que entender por qué hace o no hace las cosas. Y yo sí le apostaría más a esto, más al trabajo de base y más a la organización, y que sea la organización social la que genere estos cambios en el Estado y no viceversa, ¿no? No que desde el Estado se esté imponiendo cuestiones, aunque sean derechos. O sea, yo sí creo que justo eso, ¿no? Los derechos sí te los otorga el Estado, pero creo que también estas lógicas, No, lo bueno, reconoce. los reconoce el Estado, Nos perdón. reconoce, no nosotros. Pero creo que esta lógica como de querer o sea, que desde el Estado se ordenen así las sociedades, o sea, a mí personalmente sí se me hace como, no, o sea, le estás negando a la gente estos grupos, le estás negando como todos esos procesos de organización social también. Mira, yo no veo al Estado como que tenga que imponer, no, simplemente está garantizando, es nada más. Obviamente no va a cambiar la estructura, solamente está garantizando y para que personas que están en situación de vulnerabilidad pues, tengan acceso a los mismos derechos, porque al fin y al cabo, si tienen las mismas obligaciones, si una persona, si Juanita está casada con Mariana y tienen que pagar los mismos impuestos que paga una pareja heterosexual, si cometen el mismo delito que una pareja heterosexual, tienen que pagar la misma condena, entonces, ¿por qué no tener los mismos derechos? O sea, en el caso, por ejemplo, del aborto, ¿qué? ¿Tiene que haber una sociedad organizada en cada uno de los estados para que sea una realidad? Pues es que, o sea, yo creo que, o sea, yo Si creo no que la hay. entonces, O sea, es que sí el la hay, ¿no? reflejo de Más la bien, sociedad. pues sí, o sea, sí creo que si no la hay, justo es un reflejo de esa sociedad, ¿no? O sea, un estado en el que no hay una organización de mujeres que estén trabajando por sus derechos, pues te dice muchísimo de ese estado y de esa sociedad y cómo en ese grupo social se están concibiendo a las mujeres y sus derechos, ¿no? Sí creo que justo toda esa cuestión de despenalización del aborto, tanto en la Ciudad de México como ahorita en Oaxaca y en varios estados, sí se está dando justo por un trabajo de base que lo hacen las mujeres, ¿no? No, definitivamente. Me parece que la labor de las organizaciones civiles no está, digamos, Claro. en juicio. O sea, yo a título personal sí creo, ¿no? que los cambios sociales deben venir desde abajo y desde organizaciones sociales y desde trabajo de sociedad y desde trabajo comunitario, más allá que de lógicas de que si el Estado tiene que proteger o no qué derechos, ¿no? Porque también, o sea, antes de empezar el programa hablábamos también de esta cuestión de cómo decides qué es un derecho, ¿no? Y los derechos humanos y qué tanto, o sea, este como debate y esta situación de la interculturalidad en los derechos, ¿no? Y qué tanto es como imponer y llegar como a querer desde nuestras lógicas imponer ciertas cuestiones en comunidades que piensan de maneras diferentes, ¿no? Sí, pero vaya, como parte de la sociedad también debemos de tolerar, por ejemplo, que ciertas regiones, etcétera, sean tal cual como dice Bruce, antiderechos. Porque al final del día son derechos humanos, ¿no? O sea, estamos partiendo de esa base, pues. O sea, creo que no hay discusión al respecto, ¿no? Pues mira, yo quiero partir Ahorita sobre el comentario vas. de París. En la base estamos de acuerdo. ¿Cuál es o sea, sí creo que los derechos humanos son el piso mínimo para el ejercicio democrático. Si no tenemos esa base común, sí no podemos ejercer. Ahora, lo que creo que dije hace rato y creo que no quedó muy claro. El problema es que el debate entre democracia y derechos humanos no es un problema ligero y no es un problema que podamos resolver como tajantemente. Hay que estudiar bien las aristas y ver las implicaciones que a veces tiene también el rollo democrático, ¿no? Entonces, si tú tienes por ejemplo, una corte que parece un órgano contramayoritario que te dice a ti, que le dice a tus representantes, a los que tú elegiste y que en teoría te representan, oye, tu figura en matrimonio no va, sí genera un conflicto y sí se tiene que atender. Ahora creo que es base para entenderlo eso. Ahora, creo que sí los estados tienen una obligación de garantizar ese derecho, pero si no consideras esa otra arista, te estás perdiendo de la mitad del debate. Y bien, nada más te voy a hacer ojitos. Vas. Sí, es que estamos percibiendo al Estado como si fuera un leviatán, como si fuera un absoluto. O sea, hay algo más arriba del Estado totalmente que son derechos humanos y eso queda claro a nivel mundial. No queda la menor duda. Entonces, claramente que el Estado se tiene que acatar a derechos humanos, no se tiene que acatar a situaciones políticas y contextuales que claramente son relevantes y claramente van a poner trabas a lo largo del procedimiento, pero a fin de cuentas la finalidad son derechos humanos. Una constitución tiene que prever división de poderes y garantías de derechos.
O sea, y el Estado se va a someter a esto, va a regirse conforme a esto, y es un juicio que no se otorgan derechos, son juicios que se reconocen. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser persona, ya tienes ese derecho y ni el Estado ni cualquier autoridad lo va a poder menoscabar independientemente de la construcción social en la que esté. O sea, son totalmente anteriores y son totalmente superiores. Dejamos de percibir al Estado como un absoluto desde literalmente el Estado absolutista. ¿Por qué? Se atacaron derechos humanos, se versaron sobre derechos humanos Puedes interrumpir. y la lucha va conforme a eso. Por Te favor. amo mucho. Me parece completamente correcto y además, o sea, también entiendo precisamente lo que ustedes están diciendo, pero por ejemplo, justamente ayer en el Congreso de Oaxaca, la otra arista, que fueron muchos grupos religiosos, personas pertenecientes al Frente Nacional por la Familia, etcétera, sus argumentos a considerar siempre son la religión. México es un país católico, es un país laico. Entonces, sí, tenemos que considerar claramente todas las aristas, porque pues todos pertenecemos al mismo país. Que sea un país laico no significa que no puedan expresar pues sus opiniones, puedan expresar pues sus opiniones de acuerdo a su culto o a su religión, claramente. Pero eso no va en relación a que tengan que ofender o tengan que mandar a alguien al infierno por cualquier significado, que tengan que maldecir a todas las mujeres que están apoyando este movimiento. Entonces yo creo que justamente hay que manejar este diálogo, es muy importante manejar este diálogo, esta comunicación para que pues, se puedan realmente dar un entendimiento, pero también hay que entender que mucha gente se está manifestando a través del odio y esa nunca es la manera de empezar un diálogo. Entonces, aunque muchos grupos de organizaciones civiles están tratando de pues decir, no estoy buscando el aborto, decir si es bueno o malo, sino simplemente que se me dé la posibilidad de abortar bajo buenas condiciones en clínicas especializadas, porque no todos tenemos la oportunidad económica para hacerlo, pues yo creo que desde ahí empieza, porque mucha gente por sus creencias religiosas se cierra mucho a esos temas. Y yo no estoy para criticar la religión en general, pero yo creo que cuando hablas a través del odio no se genera ningún diálogo. Mira, yo quisiera... Ahora, además voy a poner algo sobre la mesa. ¿Cómo concilias efectivamente los derechos humanos siendo, digamos, tanto el piso mínimo como el límite del cielo, digamos, para cualquier Estado democrático, con el respeto a los usos y costumbres, por ejemplo, en ciertas comunidades indígenas? O sea, me parece que es un tema interesante, ¿no? Sí, agregando un poquito de eso, mira, primero antes de entrar de lleno, justamente estamos hablando eso antes de empezar. Y ahí empezó como el debate, porque sí, o sea, entra como el concepto de que sí, la concepción que nosotros tenemos de derechos humanos es meramente occidental. Pero, por ejemplo, en poblaciones, regresamos a Oaxaca, que tiene pues una gran variedad étnica, ¿qué encontramos, no? Que tienen usos y costumbres donde todavía es posible, ¿no? Intercambiar a una mujer por un cartón de cervezas, este tipo de cosas, y lo ven como parte de sus usos y costumbres. Pero veíamos este concepto, ¿no? Colonial, o sea, podría ser incluso que estuviéramos haciendo colonialismo al imponer nuestra versión occidental de los derechos humanos. Es complicado, ¿no? O sea, ahí sí exactamente creo que no llegamos Me parece a que es un gran tema y justamente ahorita nos vamos brevemente a un corte, regresamos y yo creo que es un punto interesante a discutir porque también es otra de las realidades constitucionales, el respeto a los usos y costumbres que existen en comunidades indígenas, que además pues México tiene muchísima variedad, digamos, en ese sentido. Solo Oaxaca con sus más de 500 municipios, muchos de ellos son y se rigen bajo usos y costumbres. No le cambien estos derechos a disentir, regresamos en breve. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. La verdad es que el tema me parece que se ha desarrollado muy bien. Justamente estamos hablando de la definición del matrimonio igualitario, y que la base al final para reconocer el matrimonio igualitario definitivamente son los derechos humanos. Que los derechos humanos como derechos fundamentales inherentes a simplemente el hecho de ser persona, pues deben de regir a todas y a todos y no debe estar condicionado, digamos, a términos políticos. Ahora, otra realidad también constitucional y particularmente en México es el respeto a los usos y costumbres, que es algo que platicábamos. ¿Cómo concilia, cómo conviven, digamos, estos derechos humanos con el respeto que también ciertas comunidades bajo sus propios cánones deciden vivir? Empezamos con... Pues, sí, si quieres termina la idea. Termina justamente todo. estamos en el o sea, quería yo agregarte otra cosa, ¿no? Antes de llegar a los usos y costumbres, ¿no? O sea, la cuestión, ¿no? Te comentaba fuera del aire, me recordó mucho un poquito lo que decían a una columna de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Donde decía, la sociedad todavía no está preparada para el matrimonio igualitario. Entonces hay que crear una figura paralela, no sé, que se llame como matrimonio entre machos, algo así, decía el señor. Entonces, ¿cómo se trata de eso, no? Y es una de las falacias que tienen los grupos conservadores, ¿no? Tratan de utilizar la ley o incluso el contexto
de la sociedad para justificar, oprimir los derechos de las personas, ¿no? Incluso la cuestión de adopción se mencionaba. ¿Qué utilizan? El recurso más recurrente. El principio de Interés superior del menor. de las niñas. No, o sea, nada tiene que ver, ¿no? O sea, hay que entender la familia y hay que entender el matrimonio como conceptos dinámicos y que es una realidad. Y las leyes tienen que responder a la realidad de las personas, aunque sea una minoría muy pequeña, debe de responder para ellas, ¿no? No por el hecho de que la gran mayoría sea católica, heterosexual, no voy a dejar de casarme yo, ¿no? O adoptar, exactamente, no voy a buscar formar una familia. Y la ley, yo espero que a mí me responda y que también me proteja y me garantice los derechos como de todos los demás. Sí, claro, yo creo que el posicionamiento no va por ahí, ¿no? O sea, no es como de esperar a que las sociedades estén listas. Yo, o sea, igual, yo no creo como en estas concepciones evolucionistas de la sociedad, ¿no? O sea, no tendrían por qué estar listas a nada. Más bien lo estoy viendo como una cuestión de orden social en la que tomar ese tipo de decisiones sí va a traer impactos políticos e impactos sociales en las sociedades. O sea, no estoy pensando como que si están listas o no, sino como que hay que contemplar esas cosas, ¿no? Y el por qué no pasan. O sea, más allá como si el Estado debe de decir sí o no a este reconocimiento de derechos, ya aprendí un nuevo término hoy. O sea, creo que más allá de eso va por la onda de que hay un montón de cosas que hay que contemplar, ¿no? Y que como representante político, porque pues, eso es lo que hace el Estado, representar, tienes que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Y que no es como no es solamente una cuestión de derecho, no, sino que hay varias cosas jugándose, que no debería ser así probablemente, pero pues el Estado está ahí jugando su papel y tiene que contemplar esas cosas. No estoy tan de acuerdo porque estás considerando a una mayoría sin prever una minoría. Cuando te hablas de que una sociedad se tiene que hacer toda la representación, claro, voy a haber una representación social, por eso son mis representantes, porque hay un grupo que está siendo minoritado y que, lo siento, mayoría, si tú no estás preparado para otorgarle derechos a esta minoría, santo y muy bueno, estoy de pero hay algo acuerdo, no lo estoy superior. diciendo como, o sea, como lo que yo opine, como debe ser, sino estoy haciendo como un análisis de cómo funcionan el Estado y las sociedades. O sea, si está bien o está mal, y que sí, obviamente no es adecuado que por 80 personas que piensan de una manera, 2 que piensan diferente, se jodan. O sea, eso no debe ser así porque tampoco es representativo, estoy consciente y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, la realidad es que no funciona así. Y hay que estar conscientes a que sí, podemos creer que el Estado funciona de una manera y que los derechos humanos están arriba del Estado, pero en la práctica no es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar soluciones para que sí funcione la sociedad cuando la lógica y como debería funcionar no funciona. Bianca, ¿de qué lado estás? No, pues es que más que nada ahorita Escoge bien. de lo que yo estaba pensando, no, más que nada lo que yo estaba pensando ahorita es eso, lo que siempre le ha faltado a la sociedad, y lo digo en general, creo que más que nada siempre ha sido la empatía, la tolerancia y sobre todo el respeto. Creo que si bien es cierto que ahora sí que todos los derechos humanos son inherentes al hombre y son lo más importante que puede existir durante una sociedad y que de hecho también están por encima del Estado, también yo creo que al mínimo estos 3 valores creo que son fundamentales para que estos puedan funcionar correctamente, para que estos mismos puedan ahora sí como ejercerse como en algún momento nos lo enseñaron o como nos gustaría que lo aprendiéramos. Porque si nos damos cuenta, o sea, nosotros decimos, está súper padre la idea de derechos humanos y me encanta porque a mí también me gusta mucho, me llama mucho la atención todo eso, pero si de repente imponemos el derecho, por ejemplo, del matrimonio igualitario y que cualquiera se puede casar, está perfecto, pero el problema va a ser que mucha gente luego no lo va a tolerar, pero ¿por qué no lo tolerarían si no es algo que les vaya a perjudicar? O sea, no es algo que les perjudique, es algo que ellos quieran, ellos ya es su decisión de que si se quieren casar, adelante, también si quieren adoptar, adelante. Era lo que decía de lo que puede ser de lo de la familia, que en este caso lo de la familia era lo que yo he visto. Para mí la familia no nada más a lo mejor se compone como solamente por mamá y papá, o sea, a lo mejor también incluyen otras personas con las que cuentas con lazos sanguíneos, de afectivos y aparte pues a lo mejor ya hasta jurídicos. Y creo que todo eso también son cosas que hay que tomar en consideración y que también esto nos puede ayudar para que nosotros como personas pues comprendamos, nos pongamos más en los zapatos del otro, más que nada, yo siento. No, sí, ¿No estoy. vas? No, está bien, es que, o sea, nunca se van a imponer derechos, se van a reconocer derechos, o sea, jamás es como, yo le voy a imponer un derecho tal, ¿por qué? O sea, tu derecho se está limitando, hay algo que se llaman límites externos, que es el derecho se limita porque abarca el derecho de otra persona, porque abarca otro tipo de derecho, y no se pueden sobreponer unos sobre otros, o sea, sí hay que distinguirlos en ese punto, Sí, pero jamás es en el sentido de que vamos a otorgar tal derecho, vamos a imponer tal derecho. No, se están reconociendo, siempre se están reconociendo.
Por ejemplo, Venga, Bruce. por ejemplo, relacionado a lo de las usos y costumbres, lo que decía mi compañera, o sea, antes se tenía cierta imagen, concepto sobre la familia que se ha ido modificando, se ha ido construyendo, y no solamente en cuestiones del matrimonio igualitario. Lo que comentaba, de puede ser que sean dos mamás, un papá y los abuelos, etcétera, ¿no? Entonces hay familias diversas. Pero también esto se va modificando, se va alterando, y por ejemplo, en el caso que hace rato mencionaban sobre casarse a menores de edad, cambiar a la hija por las cervezas, por un borrego, etcétera, ¿no? Esos usos y costumbres, no necesariamente que sean usos y costumbres significa que sean buenos. Entonces, esto, si es negativo, se tiene que transformar. Es como la gente que dice, es que en mi tiempo acosar era bueno, acosar no se veía como algo malo. No me pueden ajusticiar por algo que hice hace mucho tiempo cuando eso no era algo pues, negativo. Entonces, no, o sea, algo negativo siempre fue negativo. Que apenas tengamos la voz o la oportunidad de alzarnos para decir que esto no era bueno, es muy diferente. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con usos y costumbres, que no necesariamente estos usos y costumbres que tenían ciertas poblaciones sean los más correctos. O sea, hay claro la preservación de cuestiones como el dialecto, bueno, la lengua, como la comida, sobre tradiciones que no tengan que ver con afectar a terceros. Yo creo que es completamente pues, normal y se tienen que preservar. Pero este tipo de tradiciones que tengan que ver con pues, violentar derechos humanos, para mí pues son cosas que sí se tienen que empezar a transformar. ¿Qué opinas, París? O sea, ¿le toca al Estado realmente hacer esa selección de en dónde, qué uso y costumbre está bien y cuál realmente no debe convivir dentro de nuestra sociedad? Es complicado, ¿no? Porque Es un poco regresa- el tema que estaba platicando Marina, ¿sabes? Sí. O sea, ¿en dónde está el papel del Estado? A nosotros nos El toca Estado, palomear. pues yo creo que tiene que garantizar. Garante. Tiene que garantizar, como te digo, no son imposiciones, solamente es reconocimiento de derechos. No se trata de estar imponiendo, son inherentes los Tengo mis derechos. Y entonces, a lo mejor puede sonar un poco imposición, puede sonar incluso, me puedes tachar de colonialista en este caso. Yo creo que estamos hablando de seres humanos, no podemos seguir validando que una costumbre válida, sea todavía intercambiar una mujer, ¿no? O que las mujeres, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, no puedan acceder a la presencia municipal porque el uso y costumbre dice que solamente los hombres pueden acceder. O sea, son cosas que, sí, respeto a la lengua, ¿no? Respeto a tus tradiciones en el sentido cultural, ¿no? Pero ya este sentido donde se están oprimiendo los derechos de otras personas, es ahí donde entra ese choque, ¿no? Es que hay que tratar ahí los límites de la legalidad. Exactamente. O sea, ¿en qué momento la ley va a ser injusta? Sí. Claramente, ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que estaban haciendo la SS era legalmente correcto. exactamente. Pero estás atacando toda la comunidad judía, todos los derechos humanos de estas personas, y no porque una ley te permita hacer algo quiere decir que esté bien. Exactamente, ¿no? O sea, como lo menciona ya, no porque la ley lo diga, está bien. Pero entonces, en este momento ya tenemos una concepción más avanzada, más evolucionada, de hecho, producto de la Segunda Guerra Mundial y todos esos errores, más evolucionada, de cooperación internacional. Entonces entendemos más o menos cuál es el punto, ¿no? El límite. Entonces sí creo que hay que respetar, sin entrar como quizás en la concepción de colonialismo, pero obviamente proteger a todas y todas las personas. Pero, o sea, yo creo que está siendo colonialistas de la manera en la que lo están enunciando. O sea, a mí el que hablemos de usos y costumbres como un estándar abajo, como un No, no tipo es de estándar preley, abajo. o sea, es que creo que me parece que así lo estamos enunciando, ¿no? Como tienen usos y costumbres y cómo vamos a definir cuáles de esos usos y costumbres sí podemos volver ley. O sea, perdón, pero esos usos y Los voy a costumbres invitar a son otro la programa legalidad. justamente para hablar de usos y costumbres, se los prometo, el mismo panel, Sería increíble. exactamente. Ok. Desafortunadamente, no, es que es un gran tema definitivamente, en serio. O sea, sí va a ser algo que voy a poner en la lista, pero Gran pues ya tema. nos quedan pocos minutos. Lo que sí me Regresemos al gustaría es de punto. que diéramos una discusión, realmente se nos ha ido como agua, es un tema súper apasionante y me parece que nos llevó justamente como a un punto en donde aparentemente sí hay visiones distintas. Si bien estamos de acuerdo, digamos, en el reconocimiento de derechos humanos como tal, como derechos fundamentales inherentes, digamos, a las personas, el papel del Estado también es un papel importante porque es justamente quien hace toda la confección, digamos, de este entramado. Y también- Esa será definitivamente la discusión, pero si quieren vamos rápidamente a las conclusiones. Empezamos contigo, Ivy. Yo creo que las conclusiones tenemos que entender que sí, derechos humanos va a estar siempre por encima, porque la finalidad de un Estado siempre deben ser derechos humanos y cómo garantizarlos. ¿Cómo van a ser estos mecanismos y cómo se va a lograr? Porque estás atendiendo una condición intrínseca de la persona. No estás yendo a un contexto, no estás yendo a una sociedad, ya estamos evolucionando, ya estamos llegando a conceptos dinámicos, ya estamos llegando a conceptos que van a atender una realidad, no van a atender solo un dicho, porque a través del número de reformas que quieras, número de sentencias que quieras, estamos improving, estamos mejorando, estamos analizando a la persona como tal y a la persona en colectivo, es cierto, pero teniendo en cuenta
mayoritarios, minoritarios, porque todos merecen esa representación. Es clarísimo y es la finalidad que debemos tener constantemente. Muy de acuerdo. Parece. No porque una persona tenga, desde la otredad, tenga tus mismos derechos, se te van a restar unos derechos a ti. Eso hay que dejarlo. Y que la sociedad no debemos esperar a que cambie. No debemos de esperar a que realmente valide. Los derechos, como ya lo mencioné, y creo que es una frase de José Martí, si no me equivoco, no se mendigan ni se piden, se arrebatan. Y con eso me gustaría quedar. Ok, yo creo que sí, o sea, que los derechos humanos y que sí es como el papel del Estado velar por ellos. Sin embargo, creo que eso no pasa y que lo que sí debería hacer el Estado es estar considerando todos estos cambios y todas estas dinámicas sociales, ¿no? Y cómo la sociedad está entendiendo de maneras diferentes el matrimonio. Creo que ahí es donde está lo rico, ¿no? De la discusión. En entender cómo se están construyendo ahora las familias, en entender qué implica ser familia y cómo el Estado sí puede generar espacios y generar las condiciones adecuadas para que todas las personas creen estas familias como las necesitan y creen estos lazos afectivos como los necesitan. Muy bien. Yo lo que considero es que sí, los derechos humanos son el pilar básico, son el piso mínimo para el ejercicio democrático, son el pilar básico para que tengamos un Estado más o menos funcional. Pero para el aspecto de políticas públicas, sí tienes que considerar todo el cambio paralelo que genera que tú garantices un derecho o que tú protejas un derecho en particular, que es lo que a mucha gente percibe que... Vi una imagen en Facebook que me parece muy interesante, que los derechos no son pastel, no es que tome una rebanada y ya te queda menos, no, pero mucha gente lo percibe así y es importante que las políticas públicas estén enfocadas a esa gente que percibe que le estás quitando algo, para al menos reducir ese impacto, porque si no terminas dando un derecho a medias. El derecho, o sea, no es solo del matrimonio, sino también el tema de que tú te casas y que al saliendo a la boda te apedreen, ¿me explico? Es esa parte que va muy de la mano y que es muy importante también. En todo lo demás estoy totalmente de acuerdo con los dos y ya estamos Todos en paz. en Ya. paz. Pues yo, por ejemplo, considero los 3 puntos importantes. Ese reconocimiento de derechos que creo que se vino manejando de muy buena manera durante todo el transcurso, que la tolerancia, el respeto y ese de los valores respecto de las personas y sobre todo la participación de los 3 poderes que tienen para que se puedan ejercer y garantizar estos derechos que ya tenemos principalmente para que ahora sí que funcione de mejor manera el Estado mexicano. Bruce. Pues yo quiero regresar a la sentencia y decir que realmente fue algo muy producente. O sea, a través de eso, Oaxaca fue el último país en aprobar el matrimonio igualitario, el último estado en aprobar el matrimonio igualitario. Entonces yo creo que sí tuvo un efecto pues, benéfico para el Estado. Y pues yo creo que todos tenemos como algunas como diferencias en ciertos puntos, pero creo que sí es muy importante que los derechos humanos se respeten, que las políticas públicas, como dicen mis compañeras, pues sean acompañadas. O sea, porque sí es muy importante que pues esta otra parte pues pueda conocer, informarse, involucrarse y desarrollarse, pero para mí, como mencionaba hace rato, lo más importante es que este diálogo pues sea pues de las dos partes y que nunca sea con odio. O sea, que sean las dos partes dispuestas a escuchar, a entenderse y pues eso se pueda generar una convivencia pues sana y pues una verdadera democracia. Completamente. La importancia de que se reconozcan estos derechos, pero también, como dice Paris, de que se arrebaten. Al final, justamente, pues eso es justicia y esa es la importancia de tribunales constitucionales, como es la Suprema Corte de Justicia, para, a través del amparo o distintos mecanismos, ir y arrebatar lo que nos es inherente como seres humanos. Por eso es el poder de la justicia y hay que hablar cada vez más, me parece, de derechos humanos, como el piso y como el límite que deben ser para toda sociedad democrática. Yo soy Amadeo Díaz Moguel, muchas gracias por acompañarnos en Derecho a Disentir. No se lo pierdan todos los días de lunes a jueves con mis compañeros Jimena Jiménez, Regina Sánchez Azo y Alejandro Telles. Nos vemos para la próxima. Gracias.